Se dice mucho esto de que los emprendedores acaban fracasando en el primero o segundo año, y os diré por qué. No es tanto porque no tengan una buena estrategia de ventas o no tengan un producto que no sea poderoso, sino porque muchas veces no tenemos la mentalidad adecuada. Así que, oye, ¿quién mejor que Lorena Grimal para venir a hablarnos, bueno, pues esto, de la cabeza y de cómo necesitamos estar en equilibrio para que nuestro éxito como emprendedores pues nos lleve a algún lugar? Lorena Grimal, bienvenida a este espacio de emprendedores. Muchísimas gracias, es un placer compartir este espacio contigo. Oye, el mundo del emprendimiento y las cabecitas que gastamos, la verdad es que es de trabajo arduo todavía el que nos queda por hacer, porque venimos con muchísimas limitaciones y muchísimas etiquetas cogidas que no nos llevan a ningún sitio. Efectivamente, además, la mentalidad es normalmente lo último en lo que solemos invertir. Ya no es solo una parte económica, sino también tiempo, buscamos profesionales que a lo mejor a veces no son los adecuados, y en este mundo holístico del que hablábamos en algún momento, o en el mundo de las terapias, vamos buscando profesionales extremadamente marketeros que en algunas ocasiones no saben o no conocen qué es el mundo holístico, el mundo de las terapias, o un nicho muy concreto como puede ser un mundo de emprendimiento en los inicios. Y a veces hacer solo eso en ocasiones es un error. Oye, Lorena, hay como cierta lucha, batalla entre lo que se entiende como la terapia psicológica basada en evidencias y, oye, otros enfoques mucho más tradicionales, ¿no? Pero no vamos todos a una. ¿Por qué tanto conflicto? Cuéntame un poquito de esto. Pues realmente esa es una de las mayores luchas a las que me suelo enfrentar constantemente, la gente, por dos motivos. Uno, porque la gente me pregunta, ¿pero eres psicóloga? ¿Por qué haces formación a otras personas que no son psicólogos, que tienen el máster general en psicología sanitaria? Bueno, creo que el tema de la evidencia es un melón muy bonito para abrir y para sacar aquí encima, porque existen dos tipos de evidencia. Una es la evidencia científica, que está fenomenal para aquellos casos que necesitan o que tienen una cierta patología. Pues está claro que no podemos tratar un trastorno de la conducta alimentaria, a lo mejor sin tener esa parte de evidencia científica, esa parte de medicación y todo aquello que engloba la parte más médica. Pero existe otro tipo de dificultades, de patologías o incluso de transiciones de vida en las que la evidencia no es evidencia científica y, ojo, tampoco es evidencia anecdótica. Parece que estamos en un continuo en el que solo existen esas dos evidencias. La evidencia de un montón de estudios con doble ciego, totalmente estructurados, con un laboratorio, un entorno muy científico, o la evidencia de soplo y lo que aparezca. No, no es así. Existe otro tipo de evidencia para aquellas personas, para todos esos emprendedores, para todas aquellas personas que llevan muchísimos años trabajando y que no tienen la capacidad de invertir o no tienen, y más en España, no tenemos I+D, no tenemos esa capacidad de hacer inversiones. Entre la evidencia anecdótica y la evidencia científica existe otro tipo de evidencia de funcionalidad. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié. La psicología tradicional, no la tan tradicional, la psicología semitradicional, la que viene en los años 80, 90, ha intentado encontrar un hueco y un espacio en la parte más sanitaria, pero nos olvidamos de que venimos de otro lado, y venimos de un lado, antes de los años 80 en España, la psicología se estudiaba dentro de la carrera de filosofía. Y es algo que la gente no conoce. Ahora, según vamos evolucionando, nos damos cuenta que recapturar eso es como recapturar casi la cocción lenta de las abuelas. Tenemos esa necesidad de volver a darnos cuenta de la importancia de la palabra, de la importancia del vínculo, y que no solo los psicólogos pueden ayudar a personas, sino que hay otro montón de terapeutas que pueden ayudar, y no son pseudoterapias, sino son terapias complementarias, ni siquiera alternativas, complementarias. Y ahí la evidencia de funcionalidad, de cómo funciona en un espacio, en un tiempo y en un tipo de pacientes o de clientes una determinada terapia, es una evidencia que también hay que tener en cuenta. Así que no nos vamos ni a la evidencia anecdótica, creo que tampoco nos tenemos que ir solo a la evidencia científica, sino que dentro de los procesos de terapia podemos quedarnos y si estás empezando, te estás iniciando en este proceso de terapia, de emprendimiento, quédate con la evidencia de funcionalidad, porque hay cosas que funcionan y aunque no tengamos esa capacidad de tener un súper equipo detrás o un montón de dinero que nos ayude a cientificar eso, la evidencia de funcionalidad está ahí y tenemos que darle valor, porque si nos disgregamos y peleamos, estamos en problemas.
Totalmente, Lorena. Te voy a contar una anécdota porque tengo 2 hijas y una de ellas, claro, al final quiere ser emprendedora porque lo están viendo, ¿no? Pero es verdad que le digo, ¿pero qué es lo que te gustaría? Y dice, me gustaría la psicología. Digo, ¿pero quieres escribir, o sea, quieres ir a la universidad, quieres sacar una carrera? Y dice, sí, pero también de lo que no es de la universidad, de todas estas cosas diferentes, ¿no? Que también valen para ayudar a la gente. Y, jolín, fíjate, con 11 años, esa forma ya de pensar que tienen de mente abierta en la que ni esto es bueno ni lo otro es mejor, sino que muchas veces teniendo esta visión global podemos ver qué elegir y qué utilizar para cada caso en concreto, ¿no? O sea, de alguna manera ahí es donde está lo inteligente y lo que nos lleva a estar escuchando lo que hay fuera y no a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Efectivamente, y le doy alto valor a tu hija y creo que va a ser una mujer muy transgresora porque el concepto de integración es un concepto que estamos olvidando. Hablamos de pues eso, terapias alternativas. ¿Alternativas a qué? ¿Qué pasa? ¿No podemos complementar? Estamos en un mundo en el que vivimos en la inmediatez, tenemos exceso de información y eso no quiere decir que las terapias que no funcionan, me da igual, las terapias que no funcionan, las cremas que no funcionan, todo lo que no funciona tengamos que ponerle un punto de partida o le tengamos que poner un punto de freno. Pero ¿qué pasa con todo el resto de cosas que sí que funcionan? Pues vamos a integrarlas, vamos a utilizarlas dentro de un concepto que nos puede ayudar muchísimo. ¿A qué? Pues nos va a ayudar a crecer, a dar la libertad al paciente, dar la libertad al cliente y no transformar los egos de los emprendedores. No, tú eres un gran emprendedor, tú eres una gran emprendedora gracias a que tus clientes te eligen y te dan ese valor. Entonces pongamos encima de la mesa la realidad de las situaciones y deja al cliente que elija. Y que te elija si quiere. ¿Por qué una otra persona, porque tiene un estudio de tal, tiene que limitar la inteligencia de un cliente? Los clientes son súper listos. Investigan y saben perfectamente lo que quieren. Entonces, tenemos que permitirnos trabajar esa mentalidad para ser elegidos y comunicar lo que de verdad hacemos sin miedos. Aunque es cierto que el tema legal está ahí, tenemos que tener ciertos cuidados a nivel de comunicación, pero eso no quiere decir que no funcione, que no haya evidencia y que no debamos integrar. Efectivamente. Oye, cuéntame, porque en el mundo de la psicología todavía estaba... no diremos mal visto, porque nosotros que estamos en el sector no lo tenemos más normalizado, pero todavía se tarda mucho en pedir ayuda. El emprendedor debería empezar a pedir ayuda antes, pero claro, ¿cuál es ese punto en el que él sabe que, oye, igual un puntito de impulso por aquí para ver que mi cabeza está en condiciones me viene bien? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues yo intento clasificar los procesos de terapia en 3 puntos importantes. La terapia preventiva, la terapia curativa y la terapia paliativa. Suena paliativo malo, pero no es un proceso terminal, ¿no? Sino que la parte de paliación lo que implica es que ya el proceso está tan automatizado que tenemos que paliar el dolor para poder revertir la situación. Ahí nunca deberíamos llegar. ¿Qué nos encontramos? Que las personas no conocen el proceso de terapia paliativa. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un montón de dificultades, a un montón de dolores, a un montón de situaciones temidas, que nos lleva a no identificar que esa terapia es posible, que esa mentalidad es posible, porque no tenemos problemas. Estamos en un mundo en el que solo solucionamos los problemas que tenemos. No estamos en un entorno educacional o de mentalidad en el que vamos a tomar conciencia de qué puedo hacer para que los problemas no lleguen, no pararme a solucionarlos. Y si los emprendedores nos pusiéramos en ese foco, nos ahorraríamos muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimos disgustos. Entonces, ¿cuál es la clave? Identifica qué problemas tienen otras personas de tu entorno, mira en tu interior a ver si tienes esos recursos para enfrentarte a esos problemas, si llegan, y si no, contrata a alguien que te ayude a solucionarlos. Totalmente, fíjate de nuevo la inspiración entre emprendedores, ¿no? Y en este caso para ver cuáles han sido de alguna manera esas piedras con las que han tropezado para que cuando vamos nosotros como emprendedores en el mismo área, pues no nos vayamos a llevar el mismo palo cuando ya lo hemos visto en otros, ¿no? De hecho, gracias a esto existen los mentores. Mira, que esta piedra que yo me he dado, tú te la vas a saltar porque yo ya te digo cómo prevenir. Pero claro, ahí tiene mucho que ver la mentalidad que tenemos con respecto a lo que sí nos puede pasar y a lo que no, que muchas veces vivimos como en Alicia del País de las Maravillas. No, a mí eso no me va a pasar, yo voy a seguir por el jardín a ver a dónde llegamos, ¿no? Y sí nos ocurre. De hecho, hay una frase en psicología muy conductista que a mí me gusta mucho y que la suelo poner encima de la mesa, que es: el mejor predictor de una conducta en el futuro es la misma conducta ocurrida en el pasado. Si tienes compañeros de profesión y en un alto porcentaje les ha ocurrido algo, eso quiere decir que las probabilidades de que a ti también te ocurra son altas. Así que pongamos el foco no solo en inspirarnos, sino también en ayudarnos a crecer más rápido y a aprender de los errores de otros. Yo amo a los mentores, creo que son personas súper importantes en el mundo del emprendimiento, que a veces no se les da valor. ¿Por qué?
Pues porque no entendemos, porque trabajamos un poco con el ego personal, creemos que somos autosuficientes y no es real. Podemos ser independientes, pero yo nunca me voy a poder operar a corazón abierto. Entonces, como no puedo hacer eso y no puedo mirar si tengo un lunar en la espalda, y como no lo puedo hacer, pues también necesitamos que otra persona... Nosotros tenemos esta capacidad, ¿no?, de alguna manera mirar 180 grados. Necesitamos a alguien que nos ayude a mirar 360 grados. Y esos son mentores, son terapeutas. Y nosotros, para que otras personas puedan identificar cuál es nuestro punto de crecimiento, tanto en fortalezas como en debilidades. Vamos a recordar a nuestros espectadores que si nos están viendo por primera vez en Tinku, les invitamos a que en tinku.es vayan a ver todos los programas que van a poder ver allí de nuestros compañeros, y además, si nos estás viendo por YouTube, dale a la campanita y suscríbete para que no te pierdas nada, porque esto siempre es interesante, sobre todo si eres emprendedor y quieres aprender todas las cositas que vamos a traerte aquí todos los meses. Lorena, vamos a ver cómo podemos, gracias a la terapia breve, bueno, pues superar ciertos bloqueos que como emprendedores, pues oye, nos abordan y ya se nos ponen encima y ya hemos terminado. Pues creo que la terapia breve nos va a ayudar a algo muy importante, superando nuestros bloqueos, y es a utilizar una terapia en un breve periodo de tiempo, en un trocito muy pequeñito de tiempo, sobre todo aquellos bloqueos enfocados a hacer macroestudios de mercado, a empezar a testear, a identificar cuáles son los problemas que puedo solventar. La terapia breve tiene un punto muy clave. Y el punto muy clave, ¿cuál es? El punto muy clave está enfocado en que hay que solucionar los problemas ya. Los bloqueos emocionales se centran totalmente en la capacidad de las personas de conseguir darle una vuelta y revertir todo aquello que podemos solucionar en nuestro aquí y nuestro ahora. Todo aquello que no podemos solucionar en nuestro aquí y en nuestro ahora lo tenemos que dejar, tenemos que obviarlo, porque si no empieza a surgir el síndrome del impostor, por un lado, y luego lo más terrible, que es la parálisis por análisis. El síndrome del impostor. Este es el síndrome de los emprendedores por excelencia. ¿Qué es? Porque muchas veces, y dependiendo de a quién le hagas esta pregunta, te dice que puede ser porque estás hablando de algo que dices que sabes, pero realmente en tu foro interno sabes que no eres tan bueno y tan experto, y que de alguna manera hay cierta incoherencia. ¿Estás de acuerdo con esto o tú piensas que es de otra manera? No, creo que es de otra manera. Lo que creo realmente es que la competencia que vemos o las redes sociales nos hacen ver cosas que a veces no son lo que parecen, y no damos valor y dejamos de dar valor a la realidad de nuestro potencial. Yo siempre digo que para romper el síndrome del impostor, te imagines un triángulo. Visualices un triángulo. En un vértice tiene que estar todo aquello que tú sabes. No lo que crees que no sabes ni lo que otros saben, sino lo que crees que tú sabes. Por otro lado, es muy importante que identifiques cuál es el dolor de la persona que vas a trabajar, con la que vas a trabajar, ¿vale? Es decir, tenemos por un lado el conocimiento que tengo y por otro lado el dolor de la persona. ¿Es congruente? Si la respuesta es sí, vamos a por ello. Estoy hablando de un triángulo, me queda un tercer punto. ¿Cuál sería ese tercer punto? Me gusta hacerlo, me motiva a hacerlo, disfruto haciéndolo, o lo hago porque hay otras personas que me lo han dicho, porque se gana dinero con ello, porque es lo fácil, porque no me atrevo a otra cosa que me motiva más. Si eres congruente entre tu conocimiento, si ese conocimiento solventa un problema y si ese problema nos ayuda de alguna manera a estar motivados con lo que estamos haciendo, el síndrome del impostor se reduce de manera drástica. Solo por el hecho de triangular ese punto. Bueno, ya empezamos con los triángulos, los vértices, las cosas. En algún momento, Lorena, el emprendedor puede dejar de trabajarse la cabeza, el pasado, la previsión de futuro, porque esto es como una historia sin fin. La respuesta es no. No, es cierto que sí que podemos dejar de trabajarnos el pasado, pero dentro de la terapia basada en soluciones necesitamos saber trabajarnos el futuro. Saber trabajarnos el futuro. Y esto casi nada, porque al final esto es el no meternos en tener expectativas de algo que igual luego no conseguimos, con lo cual nos frustramos, con lo cual, pues bueno, la rueda del emprendedor y de la frustración. Lorena, la verdad es que mantener nuestras cabezas serenas, nuestro corazón templado, es casi imprescindible para conseguir ser emprendedores. Y, oye, pedir ayuda cuando se necesita o cuando creemos que podemos llegar a necesitarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Bea. Placer. Vamos a hacer una pregunta a nuestros espectadores porque queremos que interactuéis con nosotros y que además nos comentéis porque vamos a leer todas las preguntas
todas las respuestas a la pregunta que os voy a lanzar, que es ¿qué emociones o miedos están bloqueándote en tu proceso? Escríbenos y os dejo con unos cuantos programas más de Tinku.es.